Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que me escuchan en esta tarde. Estamos contentos y felices de poder comunicar el mensaje de la palabra de Dios un domingo más. Y que esta tarde, como había anunciado la semana pasada, estamos terminando esta serie que hemos llamado Repensando Nuestro Pensamiento. Así es que este es el último mensaje sobre esta serie. Ha sido una serie bastante desafiante a repensar muchas de las áreas en nuestra vida y creo que si podemos poner esto en práctica en nuestra vida va a cambiar toda nuestra forma de vivir en realidad. La próxima semana vamos a estar comenzando una nueva serie en la primera carta del apóstol Pedro. Así que esperamos que nos sigas acompañando en esta serie. Esta carta, y en esta serie lo vamos a acercar bajo tres preguntas sencillas. La primera es lo que dice el pasaje y luego qué significa y lo más importante, cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Así es que eso va a ser, con esa idea, nos vamos a acercar a esta primera carta del apóstol Pedro la próxima semana, ya comenzando esta nueva serie. La semana pasada, aquellos que nos estuvieron en sintonía, recuerden que hablamos acerca del problema o de repensando lo que pensamos del pecado. Y hablamos primeramente, ¿no?, sobre la definición de lo que es el pecado. Déjenme darle este repaso brevemente. Hablamos de que el pecado es lo opuesto de Dios, que el pecado es lo opuesto al amor, el pecado es egoísmo, el pecado es realmente incredulidad. Eso es lo que hablamos de las definiciones del pecado. Luego hablamos del problema del pecado y una de esas cosas que
problemáticas que causa el pecado, dijimos que nacemos con un deseo egocéntrico. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, no nuestra relación, pero nuestra comunión. Y hablamos también de cada vez que nosotros pecamos, algo muere dentro de nosotros, ¿verdad? Muere nuestro gozo, nuestra alegría, muere la pasión por el Señor, muere el interés por la gente. Muchas cosas mueren cada vez que nosotros pecamos. Luego hablamos incluso acerca de la solución, de cómo poder nosotros liberarnos de este mal que está en nosotros. Hablamos de que necesitamos entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que cuando Él murió en la cruz, Él vino a vencer el pecado, a Satanás y el pecado, y a romper ese poder del pecado que estaba sobre nosotros. Y también decimos que para poder ser liberados de esta problemática, necesitamos nosotros pedir o dejar que Dios nos dé realmente una nueva naturaleza. También hablamos de cambiar nuestro pensamiento acerca del pecado, de que el pecado siempre va a traer cosas extrañas y difíciles a nuestra vida. Por otro lado, también hablamos que necesitamos desafiar cada mentira que hay detrás de cada pecado. Y eso fue en general lo que la semana pasada hablamos. Ahora, esta tarde quisiera hablar acerca de la tentación, de la necesidad de repensar lo que pensamos sobre la tentación. Recuerde que la tentación en sí no es pecado, pero si actuamos y cedemos a esa tentación, ya se convirtió en pecado. Y al pecar, dice la Biblia, eso da a luz, obviamente, la muerte. Cuando hablamos de la tentación, muy a menudo nos metemos en un ciclo, escúcheme bien, un ciclo de buenas intenciones realmente y de fracasos, y luego añadido a eso viene la culpa. Queremos hacer lo correcto, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra naturaleza espiritual. Queremos hacer lo correcto, tratamos de hacer lo correcto, pero debido a algunas de esas tentaciones persistentes que hay en nuestra vida, nos sentimos después culpables por fallar sobre esas tentaciones. Ahora, mi esperanza en esta tarde es que podamos aprender algo que nos ayude, escúcheme bien, a romper ese ciclo en esta tarde. Queremos aprender algo ahí en esto para que ayudarnos a romper este ciclo de tentación persistente. No quiero que resistas la tentación por tus propias fuerzas. Eso no es lo que queremos. Quiero que cambies tu forma incluso de pensar sobre la tentación. Y este obviamente será un mensaje bastante práctico para muchos de nosotros, que lo podemos poner en práctica en nuestra vida diaria, ya sea que la tentación sea grande o sea pequeña. Esto nos puede ayudar a nosotros a ponerlo en práctica para poder ser liberados. Así es que ore usted al Señor para que Dios le dé en esta tarde una forma, una manera clara de poder vencer la tentación. Y quiero con todo mi corazón ayudarle en eso, porque yo sé que muchos de nosotros luchamos con este sentido. Ahora, si vamos a vencer la tentación, debemos conocer cómo es que la tentación realmente funciona. Lo interesante es esto, que Satanás ha estado usando los mismos trucos para hacernos tropezar con la tentación que ha estado usando desde Adán y Eva. Es los mismos trucos, el mismo procedimiento, las mismas cosas, las mismas mentiras que Satanás ha estado usando por siempre, desde Adán y Eva. Ahora, asumo que Satanás va a querer seguir usando estos trucos, estas mentiras. Lo va a seguir usando porque obviamente ha tenido mucho éxito usándolas. Ahora, la Biblia no quiere que nosotros ignoremos cómo es que actúa Satanás y especialmente cómo actúa en nuestras vidas. Dios no quiere que usted y yo ignoremos esto. Ahora, esto es importante. Cuando entendemos cómo obra,
escúcheme, y puedes decirte a ti mismo, puedes percibirlo, este Satanás está obrando aquí, él es que está poniendo estas tentaciones en mi vida. Entonces usted podrá rechazar algunas de estas tentaciones. Pero es importante conocer cómo es que funciona la tentación. Y ahora, la clave no es resistir la tentación. Escúcheme, la clave no es resistir la tentación, sino repensar sobre cómo responder a algo que conoces como un patrón que se da. Hay un patrón normal que se da en cada aspecto de la tentación. En Génesis, por ejemplo, capítulo 3, de versículo 1 al 6, en esos pasajes nos habla de Satanás cuando se acercó a Eva y la tentó para que comiera del fruto que Dios les había dicho que no comiera. Escúchenme bien. Él dice a Eva, se acerca primero y le dice, mira este fruto, qué delicioso es. Y dice la Biblia que era atractivo, delicioso a los ojos. Fíjense bien, esto es interesante. Y luego, y dice, Satanás va un poquito más allá y le dice a Eva, ¿Dios realmente ha dicho que no comas de este fruto? Ahora, en realidad eso era mentira. Porque Dios les había dicho que comieran de todos los frutos que había en el jardín, excepto de uno. Así es que lo que Satanás le está diciendo a Eva es mentira. Dios les ha prohibido que coman del fruto del jardín. Y eso era una de las estrategias de mentira. Ahora esto nos ayuda a nosotros a pensar en algo. Y luego Satanás pone un poco más de presión en la situación a Eva. Ahora, fíjese lo que le dice. ¿Dios realmente dijo que no puedes comer? Fíjese, ¿a poco Dios te ha dicho que no? Dice, nomás pruébalo, no hay problema. Es más, si tú lo pruebas, Dios sabe que tú vas a ser como uno de ellos. Escúcheme, es uno de Dios. No vas a morir. Esta es la estrategia del diablo. Esta fue una de las grandes mentiras y esta ha sido siempre la forma y el patrón que ha usado el diablo para tentarnos a cada uno de nosotros. Entonces, en este aspecto, entendiendo cómo funciona la tentación, hay 4 cosas importantes que quiero compartir con ustedes. La primera es que hay un deseo equivocado dentro de nosotros. Hay un deseo. Toda tentación comienza con un deseo. Eva tuvo deseo de probar el fruto prohibido que Dios había dicho que no podían comer. Entonces comienza con un deseo. Tal vez sea el deseo, por ejemplo, de la envidia, el deseo de la lujuria, el deseo, un deseo equivocado del chisme, de la impaciencia, de la revancha. Ahora, todos esos, como usted sabe, son deseos incorrectos. Pero la tentación no solamente viene a través de deseos incorrectos, también viene a través de deseos que también son correctos y son legítimos. Allí es donde nosotros podemos caer fácilmente, porque la tentación no solamente viene por deseos incorrectos. Ahora, si es el deseo de matar o el deseo de estos tipos de deseos que sabemos claramente que son deseos malos, equivocados, fácilmente podemos detenernos, ¿no? y resistirlo. Pero cuando vienen deseos que son buenos, legítimos, entonces ahí es donde nosotros podemos caer en la trampa. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene, por ejemplo, un deseo al sexo, por ejemplo, ese es un deseo natural, es un deseo bueno, pero la manera en que queremos satisfacer ese deseo en nuestro mal caminar o haciendo las cosas fuera de los estándares de Dios, es cuando ya caíste en tentación y obviamente estás en punto de caer en pecado. Entonces, por ejemplo, el deseo a la comida es un deseo natural, es un deseo bueno. El cuerpo necesita comer.
Pero si ese deseo a la comida lo haces más grande y la forma en que quieres lograr satisfacer ese deseo es comiendo y comiendo y comiendo demasiado, obviamente ya estás cayendo en una tentación, lo cual va a afectar tu vida física. Entonces, vuelvo a repetir, la tentación no solamente viene por deseos equivocados, también viene por deseos legítimos. Entonces, la tentación comienza con un deseo malo o bueno. La segunda que tenemos ahí es que comienza con un deseo, pero luego le trae una duda. La duda que puso a Satanás en Eva fue: ¿a poco Dios te ha dicho que no debes de comer eso? ¿A poco Dios te ha dicho que no debes de comer del fruto? Y le puso duda en ella. Dios dice, aquí es donde Génesis 3 dice, ¿Dios en verdad te dijo eso? Y note bien, en verdad Dios no quiere realmente que comas. Y esto es una duda que le está infiltrando en la mente. Y Satanás intenta, lo que intenta es que Eva cuestione el carácter de Dios, que Eva cuestione lo bueno de Dios, porque le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Entonces le puso duda a Eva. Ahora fíjese lo siguiente, Dios realmente dijo eso, y luego sustituye la duda con el engaño, lo que viene siendo la decepción. Miren, la decepción. Ahí es donde entra el engaño. Hablamos de esto anteriormente, ¿verdad? En esta serie de que detrás de cada pecado simplemente hay una gran mentira. Y de repente ya no estamos creyendo lo que Dios dijo, no nos estamos adheriendo a lo que Dios ha dicho, pero sí estamos creyendo ya lo que Satanás nos ha dicho. Entonces, comienza con un deseo, luego le pone la duda y luego la lleva hacia el engaño. Y el engaño está basado en el hecho, no va a pasar nada. Verá, toda tentación comienza así, hermanos y amigos. No va a pasar nada. Tú lo haces, no va a pasar nada. Tú lo haces, es más, vas a ser como un Dios. Si tú lo haces, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Hazlo solamente, no pasa nada. Tómate una cerveza, no pasa nada. Tómate un cigarro de marihuana, no pasa nada. Una vez que tengas relaciones sexuales, no pasa nada. Esas son las mentiras y la decepción. Y Eva cayó en ese engaño. Cayó rotundamente en ese engaño. Porque Satanás nunca le iba a decir la verdad de lo que vendría si caía en pecado. Ahora, entonces comienza con un deseo. Así es como funciona la tentación, con un deseo, la duda, la decepción o el engaño, y luego obviamente te encuentras haciendo lo que es ya la desobediencia. Entonces ahí ya caímos en un problema muy serio. Ahora, déjenme avanzar en esto. Hay un versículo que me gustaría ponerles para hablar de que a veces nosotros una de las razones por las cuales caemos en tentación es porque somos vulnerables a la tentación. Estamos en lugares o en situaciones vulnerables. Y esto es lo que la Biblia dice en Efesios 4:27. Porque el enojo, dice, da lugar al diablo. Ahora, lo que realmente aquí está diciendo es de que no debemos de darle un punto de partida a Satanás, no debemos de dar lugar para que Satanás comience a influenciar nuestra mente y nuestra vida y que después lo arruine todo. No debemos darle lugar al diablo. ¿Cuál es el punto que usted tiene? ¿Cuál es esa área común que usted tiene que sabe que lo mete en problemas a usted? ¿Sabe que esa es su debilidad? ¿Sabe usted que ese es el mayor problema en el cual usted es tentado? ¿Sabes qué es realmente? Es realmente el corazón. Mire lo que dice Proverbios. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de este mana la vida. Ahora fíjense, el corazón es perverso.
Las cosas que debemos guardar es el corazón, porque de él mana obviamente la vida. Estamos para proteger nuestras emociones y el corazón, porque el corazón es el centro de todas las emociones. Ahora, Satanás no está, fíjese bien, no está buscando influir tu comportamiento. Él no está preocupado por tu comportamiento. Él está buscando influir en la forma que usted y yo pensamos. Porque una vez que ha controlado la forma en que tú y yo pensamos, ya nos metió en un problema. Ahora, quiero ayudarle a que mires realmente tu corazón en esta tarde. Y sabes, para que sepas si realmente estás siendo vulnerable a la tentación. ¿Y por qué caes en tentación? Es porque a veces somos vulnerables. Y déjeme ponerlo de esta manera. No sé si tengas forma de escribir esto en algún papel ahí en tu casa. El 0 representa lo más bajo, el 4 representa lo más alto, lo mejor. Ahora, si usted está en alguna de estas situaciones, ¿ok? Quiero que te califiques, ¿ok? Quiero que te califiques para determinar si realmente usted y yo somos vulnerables. Primero, estoy físicamente agotado, ¿ok? O enérgico o en forma. Estoy demasiado pesimista, animado o optimista. Estoy aburrido o descontento. O estoy desafiando y que estoy contento. Estoy espiritualmente seco y frío. O estoy creciendo espiritualmente. Estoy solo o distante. O me siento amado y cercano. Inseguro e indeciso de mí mismo. O estoy confiado y seguro. Estoy profundamente herido o dolido. O estoy entendido y valorado. Me aferro a la falta de perdón. No puedo perdonar. Pero por otro lado, o fácil de perdonar a todos. Estoy triste y afligido por una pérdida. O me siento feliz. Estoy frustrado. O estoy satisfecho y productivo. Ahora, esto es lo que quiero que haga. ¿En cuál de esas te encuentras? Si te encuentras confiado y seguro, puedes poner 3 o puedes poner 4. Si te encuentras inseguro e indeciso de ti mismo, puedes poner 1 o 2. Y este es el problema que vamos a encontrar aquí. Escúcheme bien. Si nuestro puntaje, ¿ok? Si nuestro puntuaje de esto, la suma de estas cosas, lo vas a sumar de arriba hacia abajo, de acuerdo a los números que te den, es la condición que está tu vida ahorita. Escúcheme. Por ejemplo, si pusiste todos 4, tienes un 40, ¿verdad? Ahora, entienda la razón por la cual usted y yo estamos sumando estas cosas. Estás sumando, por ejemplo, si estás inseguro, si estás herido, si estás falta de perdón, si estás afligido. Tú estás sumando eso. ¿Ok? Está sumando estos aspectos y la suma de eso te va a dar realmente, es el diagnóstico de cómo usted se siente ahorita y en qué condición estás. Y este es el asunto. Si estás entre 25 y 35, si estás en 35 o 40, yo diría que estás bien. Eso significa que pusiste 3, 4 o 3. Ahí estás bien. No estás en peligro de la tentación, pero si tienes 25 a 35, estás siendo vulnerable. Estás siendo vulnerable. Si la suma de todos esos 10 aspectos te dan 25 a 35, estás siendo vulnerable. Ahora, escúcheme. Si estás en 15, entre 15 y 25, si la suma de estas 10 aspectos te dará entre 15 y 25, usted está en peligro extremo de caer en tentación. Ahora, si estás menos de 15, usted ya está en una crisis. Usted está cayendo, sucumbiendo ante el pecado. ¿Por qué es importante lo que acabo de ponerles aquí? Porque entre más tiempo nosotros tengamos con el dolor,
Entre más tiempo tengamos nosotros batallando con por ejemplo, la falta de perdón o con la fatiga o con la pérdida o se siente frustrado, la suma de estas cosas te hace más vulnerable a la tentación. El libro de Proverbios nos dice lo siguiente: los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque usted y yo necesitamos conocer cuál es ese patrón de tentación. Necesitamos conocerlo, aprender nuestro patrón de tentación. Y hay 4 aspectos que quiero darle. Escúcheme bien. El primero dice, cuando tú eres tentado, quiero que te hagas estas preguntas cuando usted esté siendo tentado. Dice, ¿cuándo soy más tentado? O sea, ¿en qué momento soy más tentado? ¿Cuándo? ¿Ok? Cuando estoy solo, cuando estoy aquí, cuando estoy allá. ¿Cuándo eres más tentado? Ahora, esto es importante. Primero, ¿cuándo soy más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿Qué hora del día? ¿Quién está en casa conmigo? ¿Dónde eres más tentado? ¿Es en el trabajo? ¿Es en la cocina donde hay bastante comida? ¿Es en la casa del vecino? ¿O es en el Circle K? ¿O es en un bar de deportes? ¿Dónde? ¿O en la computadora? ¿O en el teléfono celular? ¿O en la playa? ¿Dónde soy más tentado? ¿Quién está conmigo cuando soy tentado? Es la tercera pregunta que tienes que hacer. ¿Quién está conmigo cuando soy tentado? ¿Estás a solas cuando eres tentado? ¿Cuando sales con los muchachos o con las muchachas es cuando eres tentado? Y la cuarta pregunta es, dice, ¿qué beneficio temporal obtengo si cedo? Ahora, ¿qué obtengo a cuanto a eso? ¿Qué es lo que obtengo? ¿Por qué digo que sí? ¿Qué me está haciendo decir que sí? ¿Creo que me va a consolar lo que voy a hacer? ¿Me traerá alivio? Cuando piensas qué beneficios te traerá, estamos hablando de conocer el patrón de tu tentación. ¿Me traerá alivio? ¿Tendrá emoción temporal? ¿Falsa confianza? Y la número 5 dice, ¿cómo me siento antes de ser tentado? Fíjese bien, ¿te sientes frustrado contigo mismo? ¿Estás enojado contigo mismo? Ahora, yo sé que esto es bastante personal y lo estoy seguro de eso, es bastante personal. Pero lo que quiero que tratemos es cómo nosotros podemos evitar esta tentación. ¿Cómo nosotros debemos evitar esta tentación? Proverbios nos dice lo siguiente: traza un sendero recto para tus pies, permanece en él camino seguro, no te desvíes, ni que tus pies sigan el mal. Traza un camino. Se supone que debemos planear cómo evitar nosotros estas cosas. Debemos evitarlo y debemos planearlo con anticipación, cómo vamos a evitar estas situaciones de la tentación. Es sabio hacerlo. Si quieres por ejemplo, déjeme ponérselo de esta manera. Si nosotros queremos evitar el mal, debemos de evitar los lugares donde somos tentados. Por ejemplo, si no quieres que te piquen las abejas, pues no vayas donde están las abejas o no vayas donde está el panal, ¿verdad? Ahora, no sé si sabe usted esto, pero yo en las últimas semanas he estado tratando de cambiar mi hábito de comer. Y para eso he tenido que traer mi comida y mi merienda también, porque si no lo hago así, tengo una tentación de irme aquí al puesto de donas que hay aquí, o al Round Table, o al Jack in the Box, para buscar algo de comida. Entonces tiene que ser planeado para poder evitarlo, para poder evitar una situación de tentación sobre el comer. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Si usted tiene problemas con la tomada, por ejemplo, entonces sería sabio
no visitar lugares o bares deportivos, ¿verdad? Si tienes problemas, por ejemplo, con la soda, no vayas a las tiendas y te acerques donde están todas las bebidas y mires esa soda de 44 onzas. Entonces, uno debe tener la sabiduría, como dice Proverbios, de trazar un sendero, un plan para poder evitarlos. Si tienes problemas con la pornografía, tal vez tienes que evitar quizás el teléfono celular, quizás la tableta o quizás la computadora. Tienes que evitarlas quizás. O si tienes problemas con el gastar más dinero, ¿verdad? Eres tentado a gastar más dinero, probablemente tengas que renunciar a la tarjeta de crédito, a la débit o a la chequera, hasta que puedas tú controlar o vencer la tentación de no ser un comprador compulsivo. Ahora, y esto aplica en muchas cosas, no solamente en eso. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Si debemos trazar este camino nosotros recto para evitar planearlo, para evitar las consecuencias o la tentación que viene. Primero que tienes que hacer es clama a Dios y usa las Escrituras. Jesús lo usó. Esa fue una forma que Jesús lo usó. Hebreos dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda clase de pruebas que enfrentamos. Pero dice el escritor, pero él sin pecado, él no cometió pecado. Ahora, el clamar a Dios y usar las Escrituras lo usaron muchos personajes en la Biblia. Lo usó Pedro, lo usó Pablo, lo usó David en muchas ocasiones. Hicieron estas oraciones de emergencia de vez en cuando estaban metidos en el problema serio, usaron estas emergencias 911, ¿no? O esas oraciones de emergencia Mayday, ¿verdad? Entonces, usaron este tipo de oraciones de emergencia, pero también usaron las Escrituras. Jesús usó las Escrituras para vencer la tentación en el desierto, cuando Satanás lo tentó por 40 días. Y fue tentado en todo, dice la Escritura, en el libro de Salmo 140 en Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Clama a Dios entonces y usa las Escrituras. Luego en Salmo 119, versículo 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Ahora, eso, acuérdese que la palabra está ahí como en la bóveda, ¿no? En un baúl realmente, y que cuando viene el problema, viene la dificultad, tú puedes sacar esa palabra y puedes pelear contra el enemigo. Ahora, eso es lo primero, clama a Dios y usa la Escritura. Segundo, reenfocaré mi atención en algo más. Hace unas semanas hablábamos de nuestro enfoque debe ser en Cristo. ¿Okay? De reenfocar nuestra vida en Cristo. Esto es importante, reenfocar nuestra vida en Cristo. Si sigo concentrado en la tentación y pienso constantemente en la tentación, generalmente eso me va a traer como resultado que es cedido a la tentación. Por ejemplo, si luchas con la tentación de las sexuales y estás viendo un programa de televisión, Dios no va a venir a apagarte la televisión. A lo mejor te manda un rayo, pero a apagarte la televisión no va a venir con el remote control. Tú tienes que cambiar de canal. Entonces, lo que queremos decir es que tienes que reenfocarte en algo más, en un deporte, en algún pasatiempo, en algo productivo, quizás en servir a otros, qué sé yo. Entonces, debes de enfocarte en el momento en otra cosa que sea más productiva. Romanos dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal con el bien. No le demos chance al mal
para que venza sobre nosotros, dice, más bien debemos de vencer sobre él. 2 Corintios 10:15 dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso es la realidad. Ahora, entonces el número 2 es reenfocar mi atención en algo más. Tercero, este es muy importante, uniéndome a un grupo pequeño de apoyo, para buscar apoyo. Esto es importante, mis amados amigos y hermanos. Es importante encontrar un lugar de apoyo, un grupo pequeño donde puedas tener la libertad de conversar y de hablar de aquellas cosas que te dan vergüenza, de aquellas cosas que te incomodan. El grupo pequeño es seguro para hacer eso. Es seguro, donde usted pueda tener amigos y personas en las cuales usted pueda confiar. Miren lo que dice Hebreos, no dejando de congregarse como hacen algunos, sino animándose unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, es importante que usted y yo encontremos ese grupo pequeño. Miren lo que dice Santiago, confiesen los pecados los unos a los otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces es importante que usted tenga un grupo pequeño donde usted pueda juntar y pueda crecer y pueda ser ministrado y pueda tener apoyo. Esto es lo importante del grupo pequeño. En grupo grande es imposible hacer eso, pero en grupo pequeño sí. Ahora, la otra, conseguiré un amigo para compartir o dar cuenta. Ahora, esto es importante. Una de las claves para superar la tentación es la capacidad de ser honesto contigo mismo y con otras personas. Buscar a alguien a quien le rendimos cuenta, a alguien a quien podemos decirle lo que estamos pasando, un amigo a quien nosotros podamos acercarnos a él sin temor, sin nerviosismo, alguien quien podamos depender de él, alguien que puede decirte estás mal, alguien que tú le des el permiso para que te reprenda, el que le des el permiso para que te esté checando cómo estás en el caminar o en el problema que estás pasando. Ese es un amigo de dar cuenta. Entonces conseguiré un amigo para compartir mis luchas. Usted no puede, Dios no ha intentado que usted camine en la vida solo. Dios quiere que caminemos con los demás. Miren lo que dice Eclesiastés, me encanta este pasaje, dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Versículo 10 dice, si uno cae, el otro lo puede darle la mano y ayudarlo, pero el que cae y está solo, ese ni quien sí que está en problema. Por eso es importante que usted encuentre un amigo. ¿Ok? El otro versículo que está en Gálatas dice, ayúdense a llevar unos la carga con los otros y obedezcan así de la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amados los unos a los otros. Esa es la ley de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que es tan importante que usted y yo tengamos un amigo con quien compartir nuestras luchas. No trates de aislarte. Mire, Jesús buscó a sus amigos para en los últimos momentos más difíciles de la vida de Jesús. Él buscó a sus amigos. Pasaron tiempo con él. Es importante que usted busque un amigo también. Luego, recordaré que Dios está conmigo. Esto es muy, muy importante, recordar que Dios está con nosotros. Las tentaciones que enfrentas en tus vidas no son distintas, dice el libro de 1 Corintios 10:13. La tentación que enfrentas en tu vida no son distintas a las que atraviesan los demás. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que en medio de la tentación, en medio de las dificultades, hay alguien quien sabe y está realmente contigo. Mire lo que dice también 15:57. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria sobre el pecado, la muerte, y por medio del Señor Jesucristo la tenemos esa victoria. Ahora, nuestra voluntad no es suficiente para luchar contra la tentación. Especialmente con las mentiras que Satanás nos pone. Especialmente si ya eres vulnerable. Especialmente si tienes dolor, si tienes tristeza, si tienes sufrimiento, si te sientes solo, si estás espiritualmente seco, si estás aislado, si estás enojado, si estás herido. Especialmente si tienes todas
montón de desorden emocional y espiritual en tu vida, eres una persona vulnerable y no podrás luchar con tus propias fuerzas. Vas a necesitar la ayuda del Señor Jesucristo en tu vida, la ayuda del Espíritu Santo. Tal vez debería de ser nuestra oración esta. Escúcheme, por favor. Dios, tú conoces mis hábitos, tentaciones de mi vida. Sabes todo lo que me ha hecho tropezar durante años. Y Señor, tú conoces la situación tentadora en que estoy enfrentando en este momento. Ayúdame a poner en práctica estos principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, podía seguir orando de esta manera. Ayúdame a conocer el patrón de mis tentaciones. Ayúdame a ver las emociones que me hacen ser vulnerables a la tentación. Ayúdame a evitar la causa de la tentación. Ayúdame a clamar y a usar las escrituras cuando esté en tentación. Ayúdame a enfocarme en la atención en ti, oh Dios. Ayúdame a encontrar un grupo pequeño donde yo pueda encontrar apoyo y ayuda. Ayúdame a encontrar un amigo especial donde yo pueda dar cuenta y compartir mis luchas con él. Ayúdame, Señor, a encontrar que tú estás conmigo en medio de la tentación. Que eso sea nuestra oración en esta tarde. Es mi deseo con todo mi corazón que tú puedas orar y tener esta oración esta tarde. ¿Sabe por qué? Porque creo yo que Dios no quiere que tú pases por esta tentación solo. No quiere. Él no quiere que cedas a la tentación. Porque al ceder a la tentación hay un problemal serio. Muchas cosas mueren en ese proceso. Pero una cosa sí sé. Señor, necesito que me hagas una cirugía del corazón para remover mis emociones negativas que me hacen ser vulnerables a la tentación. Usa lo que está pasando en mi vida hasta que decidas removerlo. Dios me lo bendiga y espero que estos principios que acabamos de hablar puedan ayudarle a usted a entender cómo es que funciona la tentación, ¿ok? Cómo funciona, y a saber cuál es el patrón que tenemos para llegar a la tentación, y también, no solamente eso, a poder diagnosticar en qué condición está usted. Espero que esto nos ayude y estos pasos prácticos para poder salir y evitar la tentación. Un grupo pequeño, clamar a Dios, un amigo, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pido que bendigas a mis hermanos de una forma especial. Padre, si hay alguien que está en lucha en este momento, yo te ruego, Dios, que pueda volver tu mirada hacia ti y cambiar de canal. Y Señor, sé que tú estás en medio de la tentación, sé que tú estás ayudando, dando salidas en medio de la tentación. Ayúdanos a buscarla y a verla, porque tu palabra dice que el sabio traza un camino recto para seguir en ella. No se aparta ni a diestra ni a siniestra, camina ese camino recto. Ayúdanos a identificar las áreas de nuestra vulnerabilidad y a cambiarlas. Te necesitamos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Amén.